Así que bueno, una alegría poder tener también como visita a Abel y a Raquel desde Buenos Aires. Así que gracias a Dios que pudiste conectarte, tuviste el tiempo, te fue bien en el viaje, llegaste bien, rápido. Así que bueno, gracias al Señor por sus vidas y porque también han aceptado poder compartir con nosotros, con la iglesia en San Gustavo, este domingo. Estamos contentos, como decíamos recién, porque el Señor ha estado escuchando también las oraciones y el Ale Barolín, por quien oramos, hijo de tío Jorge, y a Marta, está un poco mejor, así que bueno, gracias a Dios. Seguimos orando por la salud de él, también por cada uno de sus familiares, para que el Señor pueda dar tranquilidad en estos momentos difíciles, ¿no?, que toca vivir. Así que, cuán grande que es Dios. Sí, la otra vez decíamos, ¿no?, qué bueno que es Dios, sus misericordias, es, a veces no alcanzamos a entender. No entendemos su bondad, pero Él es bueno para con nosotros. Así que agradecemos al Señor por esto. Antes de comenzar esta reunión, yo le voy a pedir a Gastón, que está acá, si puede tener un momento de oración, y luego vamos a compartir una canción, ¿sí? Así que, Gastón. Ahí está. Bien, oramos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos en esta manera virtual hoy, este domingo, un domingo más, que podemos estar juntos como hermanos para reunirnos, para escuchar tu preciosa palabra. Señor, gracias porque tú eres tan grande, tan bueno, Dios, que escucha las oraciones, como decíamos recién, por Alejandro, hemos orado por él. Gracias por su vida, porque está mejorando. Oramos por Laura, su esposa, por sus 2 hijos, por Marta, Jorge, por sus padres, Señor, y que tú pronto lo puedas seguir recuperando y que pronto pueda estar ya nuevamente en su casa. Gracias, Señor, por eso. También gracias por esta reunión que podemos tener, por Abel y Raquel, que nos acompañan desde Buenos Aires, pero estamos unidos por medio de la preciosa sangre de Cristo, Señor, y que nos une la fe que es en común. Gracias, Padre, por este lindo momento que nos das. Gracias, Padre, también por la lluvia de este día. Y también gracias ahora por estar reunidos, Señor, cada uno en nuestras casas, pero estamos reunidos, Señor, para escuchar tu preciosa palabra. Gracias, Señor, una vez más por este lindo momento que nos das. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que no vuelve a ti vacía, sino que es eficaz y tiene algo para nosotros en esta noche. Gracias por todo. Te dejamos toda esta reunión en tus manos, dándote las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Gastón. Bueno, los voy a invitar a escuchar la canción. Y antes voy a leer unos versículos de la cual habla la canción, ¿sí? Está en 1 de Pedro 5, del versículo 10 al 11, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que podemos disfrutar de esta canción, ¿sí?, mientras preparamos nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar la palabra de Dios. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
nace el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la verdad, ¿no? Que nuestro Señor hace estas cosas, ¿sí? Cuando pasamos por prueba, como es aquí, Él nos fortalece, nos establece, nos afirma en su palabra, ¿sí? Es necesario que pasemos a veces por momentos en que el Señor puede probarnos y así fortalecer nuestra fe, ¿sí? Agradecido con el Señor por todo lo que hace cada día, cada año, y este año en particular, ¿sí? Abel, que nos ha mostrado que hay diferentes formas, ¿sí? En su multiforme manera de expresar el Evangelio, ¿sí? Se ha hecho de diferentes modos la predicación y el estudio de la palabra. Así que gracias a Dios por todo lo que nos da cada día, ¿sí? Cada día el Señor nos bendice por medio de su palabra. Así que queremos hoy también ser bendecidos por Dios al escuchar su voz. Y hoy queremos que Dios pueda poner en tu boca, Abel, y que seas transmisor de aquello que Dios tiene para nosotros. Te escuchamos. El audio tenés apagado. Tu audio. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora? Bueno, muy bien. Decía que los extraño mucho, porque hace un tiempo largo que no viajo y no los veo, ¿no? Y ustedes son una parte muy querible, los quiero mucho a todos, en la iglesia también. Y muchos saben que de esas tierras yo las quiero mucho porque nacieron mis abuelos por ahí, ¿eh? Y mi padre nació por ahí también. Así que es algo que parece que tira a la tierra, ¿no? Siempre me llama mucho de... Y ustedes saben mucho que yo tengo pariente en Paraná, ¿no? Y entonces hablamos mucho con mis primos ahí en Paraná. Entonces me llama mucho Entre Ríos y los extraño mucho. Así que oren para que este año que viene, si Dios nos permite, poder viajar nuevamente para esos lugares, ¿no? Y visitarlos y poder disfrutar de lo que Dios hace en la vida de ustedes en ese lugar, ¿no? El otro día cuando cumplieron los 80 años, yo decía, qué lindo es y qué bueno fue que estuve ahí en ese momento con ustedes por medio del Zoom. Vamos a hablar de Job, pero en este tiempo no vamos a hablar de Job, del sufrimiento de Job, sino vamos a ver algo muy interesante que él nos deja, nos deja el libro de Job, ¿no? Es de la vida de él, la vida de él. Y cómo lo veía Dios a Job. Va a ser muy importante, para mi vida fue muy importante estudiar este tema y ver cómo estoy yo delante de Dios. Entonces, vamos a ir a Job, capítulo 1. Hoy vamos a recorrer bien la Biblia. Y total, todos estamos en nuestras casas, ¿no? No tenemos que viajar. Entonces,
podemos leer bastante de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Job capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen todos por ahí? Empezamos con la lectura. Dice ahí, Job capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacían todos los días. Que Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar antes de seguir con el tema. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos abrir tu santo y bendito libro y tú nos has de enseñar en esta noche. Tu palabra siempre nos enseña. Tu palabra nos enseña a vivir como tú quieres que vivamos. Y Señor, tenemos este ejemplo tan grande de Job, cómo él vivió en tiempos antiguos. Y Señor, hoy cómo podemos vivir en estos tiempos nosotros, también conforme a tu palabra. Todo te lo pedimos, te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un tema muy interesante. Yo le puse como título del mensaje, un creyente incomparable, ¿no? Y también se puede poner como introducción al tema una tarjeta de presentación, una tarjeta de presentación. Y vamos a ver aquí un modelo a seguir para ser de buena influencia en este tiempo que vivimos y de los que nos rodean a nosotros, ¿no? Ustedes tienen muchas personas que lo rodean, en el trabajo, en lo que estudian, los que son profesores. Cada uno tiene alrededor de sí mismo un montón de personas que se fijan mucho en uno. Se fijan mucho. Entonces, yo lo había puesto más como una tarjeta de presentación como hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi presentación? Y podemos ver ahí una vida que imparte en las funciones en la cual desempeñaba ellos y cómo podía ser que él fuera de influencia para otros, ¿no? Era un hombre que podía llegar a otros por medio de su vida, sin hablar, ¿no? Eso es lo bueno que a veces yo enseño mucho. Digo, es lindo ir a repartir folletos, hablar, muy bueno, yo lo aprecio, pero ¿sabés lo que habla más? Es tu vida, ¿no? Y los que te rodean te conocen y ven. Entonces vamos a ver el primer punto en esta tarjeta de presentación, el carácter de Job. Dice ahí, lo habíamos leído recién, dice que este hombre era este hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era uno de ficción, no era uno de esos que se ve en la televisión, ¿no? Sino que era un hombre real y un hombre que vivió en este mundo. Un hombre que se propuso, y tenía un carácter. Y sus cualidades, no es que la pone cualquiera las cualidades, sino que las cualidades las define Dios. Qué importante es esto, ¿no? Ahí en 1.8, fíjense en lo que dice 1.8,
Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, que apartó del mal. No era que le daba el título cualquiera, ¿no? O un presidente o algo, sino que Dios lo definía así. Y ahora, en el capítulo 2, versículo 3, después léanlo, Dios lo vuelve a repetir, ¿no? Lo vuelve a repetir. Y no solamente a cualquiera se lo repetía, sino que a Satanás. Aquel que está mirándonos cómo poder derrotarnos a nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es esto. ¿Y qué lo definía como recto? ¿Qué es recto? Conducta en armonía con los caminos de Dios. ¿Cómo era este hombre Job? Tenía una conducta en armonía con lo que Dios quería. Qué importante para mí, ¿no? O para ustedes, cada uno. Es ver lo que Dios quiere para mí y poderlo hacer, ¿no? Reconocía la autoridad y la aceptaba. Reconocía la autoridad de Dios y la aceptaba. Y se sujetaba a ella. Agradaba a Dios evitando el mal. Y dice, era perfecto, ¿no? Pero no impecable. Perfecto, pero no impecable. Ahí hay unos versículos que él dice que pecó. Entonces, pecaba y trabajaba de manera con su pecado. Fíjense en el capítulo 13 de Job. Vamos a ir ahí para ver, por ahí uno dice, no, pero era una persona que era fuera de serie, podríamos decir un marciano. No, no era un marciano, era un hombre, ¿no? Y entonces él también pecaba. Dice el capítulo 13 de Job, versículo 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? El amigo le había puesto que él estaba pasando esas cosas porque había pecado en él, ¿no? Los amigos que tuvo Job eran amigos, al final no eran buenos amigos, eran malos amigos, ¿no? No vamos a tratar el tema de los amigos, pero era un hombre que pecó, sí, pero él buscaba tener una comunión con Dios. Y él buscaba esto, trataba de una manera con sus pecados. Por eso tenía ese carácter, un carácter que podíamos decir que Dios lo veía. Qué lindo es esto. Yo decía en este tiempo, ¿no? Cuando estudiaba el tema, digo, ¿cómo mirará Dios mi vida, no? Le podrá decir a Satanás, mirá, ve lo que hace. O por ahí Satanás le dice a Dios, no, mirá, ve cómo se está portando, ¿no? Entonces, qué importante es para nosotros esto, ¿no? Que tenemos un Dios que nos está mirando. Y entonces, ¿cómo estamos caminando? Dice que él caminaba en los caminos de Dios. Se conducía en armonía con los caminos de Dios. Había una armonía. Los que saben música, hay que, cuando le pifias una nota, hay un desentono, ¿no? Allí. Entonces, esto no, dice que había una armonía con los caminos de Dios. En segundo lugar, vemos que él era temeroso de Dios. El temor el temor a Dios era la fuerza dominante de su conducta. El temor no es miedo, sino el respeto, es poner a Dios en lo que Él es Dios, donde está Dios y cómo Él es y cómo lo tenemos que nosotros alabar y honrar su vida. Entonces dice que el temor a Dios era la fuerza dominante de su conducta. Él tenía esa conducta porque era un hombre temeroso de Dios.
sabía que Dios estaba presente en cada acto de su vida. Y pensamiento. Qué bueno es para cada uno de nosotros, ¿no? Saber esto, que donde nos movemos, Dios está. Y que Él conoce mis pensamientos. Entonces yo tengo que salir de mi casa y poder trabajar en mi vida y decir, voy a honrar a Dios en este día. ¿Cómo voy a andar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a pensar? ¿No? Entonces ahí hay un proverbio, para ver un proverbio capítulo 8, vamos a ir a proverbio. Capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Qué bárbaro, qué lindo proverbio, ¿no? El temor de Jehová es aborrecer el mal. No sé si a ustedes le pasa. Ustedes saben que yo soy mecánico, ¿no? Y en el gremio de lo mecánico es un gremio que se conoce que se habla mal, siempre se critica, y a veces cuando nos juntamos en la casa de repuestos siempre lo cuento eso. Yo tengo que andar disparando. Decir que ahora me salvo con la pandemia, porque en la casa de repuestos más de 2 no entran y te apuran, así que entonces nos salvas. Pero hay que andar disparando de eso. ¿Pero por qué? Porque uno es temeroso de Dios. Y dice que yo tengo que tener eso, aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, el mal camino. Ah, amiguito, lo que viene atrás, eso sí es bravo, ¿eh? Y la boca perversa aborrezco. Qué lindo es esto cuando podemos tener como tenía Job, ¿no? Estas cosas tan lindas que él la ponía en práctica en su vida. Dice, para eso debemos apartarnos del mal. Si vemos nosotros, conocemos, cada uno de nosotros conocemos cuál es el mal. Y entonces no ponernos y pegarnos con esas cosas. Pero tenía una cosa muy importante también allí Job, íntegro. En todas estas cosas podemos ver su integridad. Sin tacha, quiere decir integridad, ¿no? No era completo. Nadie podía encontrarle motivos para acusar o para criticarlo. Vieron que a nosotros a veces damos motivos para que nos critiquen, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho con nuestra vida y lo que hablamos y cómo nos movemos para que no nos critiquen, ¿no? Pero aquí Job era así, íntegro. En su vida diaria mostraba que tenía comunión con Dios. ¿Vieron cuando un hombre de Dios camina por este mundo y se reúne con nosotros y se reúne en distintos lugares, no solo en la iglesia, y uno ve la integridad y ve que tiene una comunión tremenda con Dios? Yo me acuerdo cuando era chico en mi casa y en Paraná, venían muchas personas de Santa Fe, de Buenos Aires, para tomar reuniones o para hacer conferencias, y yo era chico, y yo me acuerdo una vez llegó don Ángel Bonatti, un gran predicador del Evangelio en la Argentina, un hombre que habló en el Lunapar, un hombre que hablaba a multitudes, un hombre que... Y nosotros lo mirábamos y lo admirábamos, la manera de hablar de él, y parecía que era un extraterrestre, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pensar que lo veíamos arriba de la plataforma y después lo teníamos ahí, lo palpábamos, y vos veías, y no me olvido más de esto, y decía, este hombre tiene una vida con Dios, y cómo la muestra esa comunión. Que esa sea mi vida, ¿no? Que yo pueda trabajar así, que ustedes, cada uno de ustedes puedan trabajar en la vida de tener una integridad.
tenía una comunión plena con Dios. Era entero, honrado. Y fíjense en allí, vamos a ir a Job 27:5. Volvemos a Job. Dice Job 27, a ver si lo tengo anotado así. Sí, 27:5. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo lo podía decir Job? Y yo pensaba en esto, ¿cuánta comunión con Dios? ¿Cómo podía lograrlo? ¿Cómo reflejaba en la vida de él? Y era que él hacía un compromiso con Dios. Eso a veces lo que me cuesta a mí, ¿no? Quizás a ustedes también. Yo le prometo algo a Dios de cumplir, ¿no? O quiero, y digo, no, voy a cumplir esto. Y pasa el tiempo y no lo hago, ¿no? Y después por ahí ni pido perdón a Dios, ¿no? No hay un compromiso con Dios. Y tengo que trabajar en mi vida. Y él reflejaba esto, un compromiso con Dios. Entonces la pregunta viene hacia mí, ¿no? ¿Reflejo en mi vida el carácter de Dios? ¿Reflejo a los demás que tengo una comunión diaria con nuestro Dios? ¿Por qué? Porque en esto va la ética cristiana, va la moral y los valores. Entonces tenemos que nosotros examinarnos, ¿no? Y ver este punto. Ahí en Job 27:4 también dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Qué texto, ¿no? Mis labios no hablarán iniquidad. Eso me habla de una comunión plena, un compromiso con Dios. Y sin integridad, nada de lo que haga tendrá valor. Ni lo que hago, ni lo que digo. ¿Vieron cuando hay personas que por ahí hablan mucho y su vida reflejan cualquier otra cosa? Entonces decimos, ¿qué dice? Si su vida está haciendo otra cosa. Tenemos que trabajar en nuestra vida. Sin integridad, nada de lo que haga tendrá valor. Ni de lo que hago, ni de lo que digo. Fíjense en el capítulo 31 de Job, versículo 1. 31 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hablando de una joven, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros y para mí también. Hacer un pacto con mis ojos, con mi boca, con mis pies, con mis manos, ¿no? Con todo mi ser. Tengo que hacer un pacto. Tengo que ver. Yo tengo que honrar a mi Dios. Yo tengo que honrar a mi Dios. Entonces, en esa integridad que vivía Job, nos da esta enseñanza. Reflejar en mi vida el carácter de Dios. Vamos al tercer punto, la conducta de Job. Y ahí la conducta de Job se ve por lo que es su carácter, preocupado por la vida espiritual. Él vive la rectitud y la demanda de esa rectitud, ¿no? Sabe lo importante, la trascendencia en la vida de una persona. ¿Cómo podemos llegar a otros?
con nuestra conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Vieron cuando uno quiere, pasa a nosotros a veces cuando uno recomienda a otro, ¿no? Vos le decís, mira, anda ahí porque este hombre tiene una buena conducta, ¿no? Y quizá este hombre no es creyente, ¿no? Pero se porta bien con lo que hace. ¿Cuánto más nosotros, no? ¿Cuánto más los cristianos, no? Se tiene que ver, la conducta de Job se veía y en nosotros también se tiene que ver. Entonces vamos a ver su testimonio ahí en Job 29, 12. Vamos para atrás un poquito. 29, 12. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Las bendiciones del que se iba a perder venían sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era paz. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Qué bárbaro, ¿no? Qué vida, qué conducta, ¿no? ¿Qué conducta? ¿Es una conducta a seguir? Sí, claro. Es una conducta a seguir, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayuda. Es que en esta sociedad que vivimos nosotros hoy día, hoy hablábamos en la mesa de el papá de Nati, está acá, Guillermo, de mi nuera, y vos sabés que, saben ustedes que él maneja unos camiones, entonces hablábamos de la ruta, ¿no? Dice, antes paraba cualquiera cuando necesitábamos algo, hoy no te para nadie. Y a veces entramos en esa nosotros los cristianos, ¿no? Y no vemos al pobre que clama. O si clama, bueno, oremos por el hermano que clama, o por el necesitado. No, tenemos que ir y ayudarlo. Al huérfano que carece de ayudador, el que hoy se ve en la sociedad también, hay tantos chicos que no tienen padre y madre. Nosotros tenemos en la escuela dominical aquí, hay chicos que dicen, no, mi papá es otro, yo tengo un hermano que tiene otro padre, y así. Y uno tiene que estar con esos. Y hay muchos que se le han muerto los padres en la cárcel, ¿no? Entonces, tiene que haber en nuestra vida eso. ¿Cómo era la conducta de Job? Una conducta impecable. ¿Por qué? Porque fíjense lo que leímos en el 1.8 de Job. Dice, mi siervo, dice Dios. Dice, ese Satanás, le dice Satanás, ese es mi siervo. En ese, ¿te fijaste en ese mi siervo? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y Dios te está poniéndolo a Job también. En Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, el capítulo 14, versículo 14. Si lo tienen, lo leo. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. No lo dice cualquiera. No lo dice el escritor. No lo dice otra persona, sino lo dice Jehová. Dice, en esto era el problema ahí, el castigo a Jerusalén. Si en la ciudad de Jerusalén estaba siendo castigado, estaba Noé, Daniel y Job, ellos tres se iban a salvar. ¿Por qué? Por sus vidas.
por su integridad, por sus conductas, por lo que vivían, por cómo vivían. Lo coloca al mismo nivel de Noé y de Daniel, a Job. Claro, no es que nosotros lo vemos de esa perspectiva, sino que lo ve Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo me verá Dios? ¿Con quién me comparará? ¿No? Entonces tengo que tener una buena comunión con nuestro Dios. En el otro punto que tenemos, la prosperidad. Allí tenía una gran prosperidad. Había alcanzado a tener muchos animales. Tenía muchos criados, muchas posesiones, pero no permitió que las posesiones y lo que él tenía lo distrajeran. Vieron que a veces a nosotros nos pueden distraer lo que podemos ganar en otro lugar o nos preocuparíamos por ganar algo más, ¿no? Que no es malo, pero por ahí te distrae o te aleja de las cosas de Dios. Pero Job no. Y fíjense, hoy vivimos en una sociedad de consumo. El materialismo lo atrapa y el materialismo contagia. A veces puede pasar en nosotros que nos agarre medio envidia, ¿no? Cuando dice otro, bueno, mira, yo en este día gané tanto. Y decís, ¿cómo hace para ganar tanto en un día? Y te agarra eso, ¿no? Te agarra eso. Pero vemos que a Job no lo movió. Una buena enseñanza. Una buena enseñanza. No lo movió el tener muchas cosas. Y no lo movió tampoco no tener después. No lo movió. Él fue íntegro en eso. Fíjense en Proverbios 37. Vamos ahí. Proverbios 37 al 9. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. Pero bueno, ¿no? No me des más ni menos, sino que mantén. Sabía él el origen de sus posesiones, porque ahí en 1.21 de Job, cuando empezamos a leer Job, ahí en el mismo capítulo 1, versículo 21, dice así, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Allá dice, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y de Jehová vienen las cosas, y de Jehová se van o vienen. Pero Él es el que sabe. Y uno tiene que estar allí. Y no aferrarnos a las cosas que tenemos a veces en los bolsillos, ¿no? O en el banco, sino aferrarnos a la comunión con Dios. Muchos se enredaron y cayeron, se fueron espiritualmente. ¿Por qué? Por lo material, ¿no? Algunos quizás cambiaron porque iban a ganar más y perdieron toda la comunión de la iglesia y los días que había de reuniones. Otros, por ser pobres, también empezaron a hablar mal de Dios, ¿no? Pero acá vemos a Job. ¿Cómo vine y cómo me voy a ir? Y ser rico con un corazón pobre. Eso es lo que da a entender Job. Era un hombre rico, pero de un corazón pobre. Y vamos terminando el último punto, la familia que tenía. Dice ahí 2.9,
de Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. ¿Qué mujer, no? Tenía familia. No quiero hablar de la familia, no de la mujer. No vamos a criticar a la mujer, ¿no? Pero bueno, tenía su carácter, parece la mujer, ¿no? Él tenía esposa, pero tenía muchos hijos. ¿Y los hijos son qué? Bendición de Dios. Y había, parece en el hogar de lo que uno lee en la Biblia, ¿no? Que había armonía y que compartían de todo. Pero para destacar aquí, para ponerlo para cada uno de los padres y madres, ¿no? Es que él fue un sacerdote familiar. Yo tengo que ser un sacerdote familiar en mi hogar. Ahora quedamos solos con Raquel, ¿no? Se casaron los hijos, pero bueno, a pesar de que estén casados, nosotros a veces siempre le metemos algo ahí de ellos tienen que ser sacerdotes de su familia. Un sacerdote diligente. Estaba inquieto por lo que vemos en lo que leímos ahí del 1 al 5 del capítulo 1, que estaba inquieto por la vida de sus hijos, por lo que los hijos hacían. Quizás eran excelentes los hijos, no dice otra cosa ahí, ¿no? Pero él estaba por la duda, por esto, por lo otro, y se cargaba eso. Había una preocupación en su vida por el corazón y la mente de ellos. Trabajaba, fomentaba la palabra de Dios y estorbaba cuando hacían algo mal. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los padres, ¿no? Es trabajar en la vida de ellos, es fomentar la palabra de Dios, es ponerle para que lean, ponerle que ellos se comprometan también con Dios y estorbarlos para que no pequen, ¿no? Estorbarlos para que no. ¿Se acuerdan los hijos de Eli? El sacerdote allí con sus hijos terminaron mal y Dios le dijo, no lo estorbaste, le dijo. Eli, no lo estorbaste a pecar. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que ver eso. Eso es en la familia, ¿no? Y Job nos enseña esto, que nos tenemos que enfocar y la conducta que tienen que tener ellos y el corazón que tienen que tener ellos. Y vamos ahí a Job 42, ya al último de Job. Job 42 dice, versículos 7 y 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Jehová dijo, Elifar, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. A pesar de todo lo que había pasado, ¿qué habían hecho los amigos de él? Habían hablado mal de Job y habían hablado mal de Dios también, quizás porque eso pasa también. Y fue allí que vemos que Job estaba pasando un momento para enseñarnos a nosotros y para enseñar y para ver su vida. Y la vida de Job era una familia ejemplar en ese tiempo, ¿no? Una de las cosas que podemos ver, cómo tengo que trabajar en mi vida, hacia otros, hacia mi familia,
ser disciplinados. ¿Por qué? Porque vemos hoy la sociedad en la que vivimos. Un desastre. Lo hemos visto estos días con los pañuelos verdes, los pañuelos azules, lo que piden, lo que dicen, quién nos gobiernan, nada que ver con lo que Dios pide. Pero estamos nosotros insertos en esto, estamos nosotros como peregrinos en este mundo y estamos para mostrar quién es Dios y lo que quiere Dios. Lo vamos a mostrar con nuestra manera de vivir. Y a nuestros hijos también. ¿Con qué lo vamos a mostrar? Y con mi manera de vivir. Hay veces al hijo le llega más la vida del padre o de la madre o de alguno de la iglesia que hay veces nosotros hablándole. Vamos a ir a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Me habla de un caminar. ¿Cómo camino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo camino? Como quiere Dios. En los caminos de Dios. Y eso me va a ayudar a mí a llevar una familia a que se interese por las cosas de Dios. Y ellos también van a caminar, como camina uno. Vieron que humanamente, así como carnalmente vamos a hablar, uno camina como camina el Padre, ¿no? Muchos nos asemejamos. A mí me dicen que yo caminaba como mi padre, aunque camino como mi papá. Y en la familia hay unos cuantos que caminan así como los padres, ¿no? Y el que dicen que camina igual que yo es Pablo. No sé, yo no lo puedo ver. Pero qué bueno es así, ¿no? Que nuestros hijos caminen en las cosas de Dios, así. Y que ellos también muestren a los demás, ¿no? Que somos hijos de Dios y tenemos integridad. Conclusión y terminando este tiempo. Ver en nosotros cómo fue Job. Hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que se ocupaba de los demás, un hombre que se ocupó muchísimo por sus hijos. Y es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo este día? ¿Cómo estoy caminando en este día? Mis hijos pueden decir, mira qué lindo está caminando mi papá en las cosas de Dios. Y si nosotros tenemos hijos que están apartados, oremos muchísimo por ellos. Porque yo sé de muchos padres y de muchas madres que han orado por sus hijos apartados y han vuelto al camino. Han vuelto al camino, ¿por qué? Porque han visto a sus padres llorar, arrodillarse y orar a Dios para que ellos pudieran volver. Entonces te pregunto a vos, porque yo la pregunté muchas veces, ¿tenés una tarjeta de presentación parecida? Bravo, ¿eh? Un testimonio similar, tomar con seriedad lo que implica deseo que Dios produzca en mi vida hambre y sed de rectitud, que lo honre. Qué lindo es esto. ¿Puede decir Dios de mí esto? El 1:8. Mi siervo. Una carta de presentación. Una carta de presentación que la dio el Señor, ¿no? Mira, Satanás, este es mi siervo. Y que sea así, ¿no? Que Dios pueda decir también, mira, esta es la carta de presentación de Abel. A mí me cuesta muchísimo vivir en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad
muy conflictiva. Uno sale a la mañana con la camioneta y no sabe si en la esquina se va a entrar a discutir, te discuten, se bajan, te dicen de todo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y no solo eso, que nosotros tenemos que honrar a Dios. Y no sabemos quién está alrededor nuestro. Te cuento, el otro día un hombre movió un poquito el auto y yo justo lo agarré con la camioneta atrás, ¿no? Y me bajé enseguida y este hombre estaba más furioso que un tigre, ¿no? Y me entró a gritar y me entró a insultar y yo trataba de pararlo. Y justo enfrente de esa ferretería donde este hombre estaba a los gritos, es un hombre que viene al taller. No es mi cliente, pero es cliente de otro hombre que trabaja ahí. Y yo decía, ¿qué testimonio tiene que dar uno? A pesar de que te digan lo que te digan, uno se tiene que poner en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo le dijeron de todo y no abrió su boca. Que al abrir nuestra boca sea para honrarle, no para que deshonremos a nuestro Dios. Vivamos una vida así, humanamente como Job. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Es imposible? No es imposible. Así que en las manos de Dios nos encomendamos. Que Dios nos bendiga ricamente en este tiempo. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Ahora sí. Se complica a veces la tecnología. Muchísimas gracias a Dios por este claro mensaje, ¿sí? De lo que es ser o lo que debería ser, ¿sí? Cada uno de nosotros como un siervo, una sierva del Señor, al servicio del Señor, y que podamos estar en la boca del Señor, ¿sí? Eso también es muy importante y muy agradable. Nos ponemos contentos de que alguien humano, como decía, no era extraterrestre, pudo estar en los labios del Señor y justamente exaltando la persona de Job, ¿sí? Como bien lo decía, un hombre perfecto, recto y temeroso del Señor. Y las preguntas que vos tiraste, como aquella de que tengo una carta de presentación, también quedan dos preguntas que vos dijiste y le voy a repetir para mí y para cada uno, como vos decías, ¿sí? ¿Reflejo el carácter de Dios? Job sí lo hacía. Job reflejaba el carácter de Dios. Humanamente, como dijiste vos, pero reflejaba el carácter de Dios. Y ahí es a donde tenemos que nosotros apuntar. ¿Con quién me comparará Dios? La otra, que yo no quiero que Dios diga nada, por las dudas. No, pero bueno, a veces tenemos temor, ¿no es cierto? Esto digo en forma cómica, pero a veces decimos, uy, ¿con quién? ¿No? Está en nosotros poder guardar nuestro testimonio, como decías vos, disparar y huir de aquellos lugares cuales nos pueden afectar nuestro testimonio y poder, cuando abramos la boca, como decías, hacerlo para la gloria de Dios, ¿sí? Para la gloria y honra de nuestro Dios. Job no tuvo que hablar demasiado, habló Dios de él, ¿sí? Y qué bien que habló. Vamos a terminar este momento de oración y a ver a Jimmy, que pueda orar. Bien, bueno, oramos. Gracias, Señor, por este domingo más de vida que nos regala, Señor. Gracias porque pudimos escuchar de tu palabra, Señor, por medio de Abel. Gracias porque tú siempre nos bendices, Señor. La palabra que tú nos envías o nos hablas, Señor, nunca vuelve a ti vacía, sino que es de edificación, Señor, y de bendición para nosotros. Te damos gracias por este tan gran ejemplo que tú nos diste, Señor, el cual es la vida de Job, que tú dejaste un libro solamente de él, escrito en la Biblia, porque es muy importante, Señor, para nosotros entender esto que decía Abel, Señor, de que nosotros mismos debemos ser como él, debemos ser ejemplos de los creyentes acá en la tierra, Señor, en este mundo donde tú nos dejaste como embajadores tuyos, Señor, como peregrinos, pero con un mandato, Señor, y
y una obra que seguir, que es, bueno, llevar tu palabra y ser ejemplos para que aquellos que están en el mundo vean a Cristo por medio de nuestras vidas, Señor. Eso te pedimos para que tú nos estés ayudando cada día, Señor, que el prójimo, el compañero de trabajo, de la escuela, de la facultad, nos esté viendo a nosotros y vea ese reflejo de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos por esta carta de presentación, que son cada una de nuestras vidas, Señor, que tú la estés perfeccionando, que tú la estés llenando, Señor, de bendiciones, como tú nos prometes, Señor. Que tú nos estés ayudando a mejorar esa carta cada día en nuestra vida y poner el énfasis, Señor, en ser mejor ejemplo de lo que fuimos el día anterior, Señor. Siempre ser mejor ejemplo para los creyentes, Señor, y para la gente que está en el mundo. Te damos gracias por esto y te pedimos, Señor, que tú nos estés ayudando a pensar y poner en práctica todo esto que escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.